vamos a iniciar la grabación. Les decía, en este caso entonces vamos a empezar con la función exponencial. Ese es el último tema del curso. Función exponencial y función logarítmica. Nos vamos a llevar estas últimas 2 semanas viendo estas dos funciones. Vamos a empezar dando las definiciones. Vamos a ver qué es una función exponencial. Eso es lo primero. Entonces vamos a dar la definición de una función exponencial. ¿Okay? Vamos a decir la función f. Ok, esta función recibe cualquier número. Está definido para todos los números reales. Eso es una ventaja cuando estemos buscando dominio, porque quiere decir que este no tiene problemas de dominio. Recibe cualquier cosa. Y me devuelve solo valores de 0 en adelante. Okay. Algo interesante, hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? La función exponencial solo me devuelve positivos, ¿verdad? Ni siquiera el 0, nunca da 0, solo me devuelve positivos. Lo podríamos poner como R+, si alguien quisiera, ¿verdad? Este conjunto es exactamente el mismo que decir R+, todos los números reales positivos. Entonces es interesante, la función exponencial solo me devuelve valores positivos, ¿okay? Cuyo criterio es f de x igual a elevado a la x. Okay, es como una especie de potencia, nada más que en una potencia más bien el número está en el exponente y la variable está en la base. Entonces cuando estamos en una exponencial más bien el número está en la base y la variable, el x, está en el exponente. ¿Verdad? Por eso como la variable está en el exponente, por eso se llama exponencial. Entonces bueno, el criterio es este, pero a tiene que cumplir ciertas condiciones. Con a siendo un número real positivo y quitándole el 1. ¿Okay? O sea, esto en otras palabras, ¿verdad? Otra forma de decirlo, esto lo que quiere decir es que a tiene que ser positivo y diferente de 1. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. Bueno, ¿por qué me piden esas cosas? O sea, ¿por qué a tiene que ser positivo? ¿Qué pasa o qué problema tendríamos si a fuera negativo? Vean que si a es un negativo, esto lo voy a borrar, nada más es para que vean así un ejemplillo rápido. Supongamos que el a es menos 2 a la x. Y el a es menos 2. La base es menos 2. Bueno, ¿qué problema podría pasar cuando la base que es negativa la estoy elevando a un número cualquiera x? Bueno, el problema es que esto da bastantes situaciones problemáticas, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, da muchos problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo evalúo en la función 1/2? Esto sería menos 2 a la 1/2. Y eso es la raíz de menos 2. Ah, eso no existe en los reales. Tengo un problema. ¿Okay? Y eso es lo mismo, el mismo problema para cualquier fracción que tenga denominador par. ¿Verdad? No importa el que yo ponga aquí, porque esto es menos 2 a la 3/4. Ah, de ahí eso es, bueno, ya simplificada la fracción, ¿verdad? Que tenga el denominador par, porque ya tendría un menos 2 elevado al cubo y raíz cuarta, le estaría sacando raíz cuarta a un negativo, a menos 8. Y raíz cuarta a un negativo, tiene problemas en los reales. Lo ven, tenemos demasiados problemas. O sea, se nos pueden presentar demasiados problemas cuando yo pongo una base negativa. Vean, entonces que para todos los racionales que tengan denominador par, ya simplificado, tenemos problemas. ¿Y cuántos son esos problemas? Infinitos. Qué torta, ¿verdad? Porque tenemos infinitos números racionales que cumplen esa condición. Entonces, bueno, como hay tantos problemas, ¿verdad? Esta función sería muy problemática si permitimos negativos en la base. Entonces, por eso es que no se permiten los negativos. Se dice, no, eso es muy problemático. Vamos a decir que esta función solamente está definida para bases, entonces, positivas. Ahora, ¿por qué quitan el 1? Porque si tengo una función donde la base es un 1, ¿verdad? Una función exponencial con la base 1, no importa que sustituya yo, ¿verdad? F de 1, A es 1 a la 1, queda 1. F de 0, A es 1 a la 0, que es 1. F de 1.000.000,
A eso es 1 a la 1.000.000, pero 1 a la 1.000.000 es 1. O sea, no importa lo que yo sustituya, es toda 1. Y si una función siempre me devuelve un número, eso es una función constante. Entonces no es una función exponencial, no tiene el comportamiento de una función exponencial. ¿Ok? Esto es una función constante. Es lo mismo que decir que la función es 1. Es la misma función, estas dos son iguales. Entonces es una función constante, no es una exponencial. Por eso es que quitamos la opción de que la base también pueda ser 1. ¿Ok? Entonces esos son los problemas con la base que podríamos tener. Y por eso es que se quitan esas bases. Todas las negativas y el 1 se quita. Ok, esa es, digamos, la definición de la función exponencial. ¿Cuáles son las propiedades? De ahí básicamente las mismas propiedades que habíamos visto para potencias. Son exactamente las mismas propiedades de potencias. De hecho, lo voy a poner aquí entre paréntesis. Son exactamente las mismas que habíamos visto de potencias. Entonces, ¿qué habíamos visto de propiedades de potencias? Bueno, que multiplicación de una multiplicación de potencias con igual base conserva la base y suma exponentes. ¿Verdad? Estas a la n y a la m yo lo puedo ver entonces como funciones exponenciales, ¿verdad? Y como es una potencia al fin y al cabo la función exponencial, entonces por eso cumple las mismas propiedades que las potencias. Si tenía una división, entonces restaba exponentes. Si lo quería dejar abajo, más bien, entonces restaba m menos n. ¿Okay? Si tenía potencia de una potencia, conservaba la base y multiplicaba exponentes. La raíz enésima de a la m, ese m me quedó muy pequeñito, vamos a ponerlo. La raíz enésima de a la m se puede escribir como a la m entre n. Es exactamente lo mismo, que es una notación. Ok, vamos a ver qué más estamos dejando por ahí. Potencia, potencia ya. Ok, creo que, bueno, podríamos poner la de potencia negativa, ¿verdad? Que cualquier número elevado a un negativo es lo mismo que 1 entre el número con la potencia positiva. Y bueno, más o menos esas eran nuestras propiedades. Tal vez también, bueno, estas no las he puesto. Si tengo una multiplicación elevada a la n, la podía separar. Y si tenía también una división elevada a la n, también la podía separar. Esas eran como nuestras propiedades de potencias. Entonces, nuestra función, vamos a pasar a calcular el dominio máximo de una función exponencial. Podemos ver que el dominio de la función era R. Entonces lo que yo les decía, eso está muy bien, ¿verdad? Muy bonito. Porque si el dominio de la función es R, quiere decir que la función puede recibir cualquier número real, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy buscando dominio máximo de una función exponencial, en realidad la función exponencial, digámoslo así, no me agrega ningún criterio extra o ninguna restricción extra para encontrar dominio, ¿verdad? Entonces no me está agregando ninguna fórmula adicional a las fórmulas que ya sabíamos, a los problemas que ya sabíamos. ¿Cuáles problemas ya conocíamos en los números reales? División por cero, raíz par de un negativo. Y hasta el momento esas son las dos únicas restricciones que tenemos para encontrar dominio. Y lo que estamos diciendo aquí es que la función exponencial no me agrega ninguna fórmula adicional. Entonces voy a bajar un poquito aquí y voy a decir que el dominio de la función exponencial, el dominio de la función exponencial es R. Es R. Esta no agrega, bueno, voy a ponerlo como entre paréntesis, o sea, no agrega ninguna restricción adicional, ninguna restricción
al buscar dominio máximo. Ok, vamos a estar buscando las mismas dos cosas que buscábamos antes. Denominadores no pueden ser cero. Raíces pares, lo de adentro tiene que ser positivo. ¿Okay? Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos donde vamos a buscar el dominio máximo de algunas funciones que involucren alguna función exponencial. Okay, determine el dominio máximo de las siguientes funciones. Okay, voy a hacer un poquito más despacio. Y para la A, vamos a empezar buscando el dominio máximo de una función que esté definida como 2 elevado a la 1 entre x menos 1. Okay. Esa es una función exponencial porque la variable que aparece está en el exponente de esa potencia. ¿Verdad? Okay. Tenemos la variable por aquí en el exponente de esa expresión, ¿verdad? Que es una potencia. Entonces, si la base tiene un número y la variable está en el exponente, eso es una exponencial. Pero dijimos, bueno, para buscar dominio máximo en realidad no estoy agregando ninguna fórmula nueva, ninguna restricción o ningún problema nuevo. Simplemente ando buscando las mismas condiciones. Entonces es igual que antes. Para encontrar los casos problemáticos aquí, yo pregunto por lo mismo. Bueno, ¿hay denominadores? Y digo, sí, hay un denominador. ¿A dónde? En esta fracción. ¿Verdad? Ahí en esa fracción hay un denominador. Ok, ese denominador, el x menos 1, no puede ser 0. Ahí tenemos una restricción. Y es la única, porque lo único que busco son denominadores o raíces pares. No hay raíces pares. Lo único que tengo es un denominador. Entonces me dice que para que esto no se indefina, x debería ser distinto de 1. O sea que el dominio máximo de la función, recuerden que el dominio máximo era todos aquellos números reales que yo pudiera sustituir en la función sin que hubiera problema. Entonces, en este caso, el dominio máximo de la función f, ¿quién es? De todos los números reales, excepto el único problemático, que es el 1, que hace que el denominador se haga 0. Esto quiere decir, usted puede ir y sustituir en esa función cualquier número, el que usted quiera, excepto el 1. El 1 es el único que no puede sustituir. Pero aquí yo puedo calcular f de 5, ¿verdad? Da 2 elevado a un cuarto, ¿okay? Raíz cuarta de 2. Puedo calcular f de un medio, ¿okay? Ese no tiene problemas. F de un medio, voy y sustituyo, digo que a un medio le quito 1, me da menos un medio, eso es 2 a la menos 2, eso es un cuarto. Ok, cualquier número lo puedo ir a evaluar, excepto el 1, es el único problemático. Hagamos la B. Calculemos el dominio máximo de una función que sea 3 elevado a la raíz de 2 menos x al cuadrado. Hagamos que sea cuadrático, bueno, dejémoslo así, no importa. 3 elevado a la raíz de 2 menos x al cuadrado. Ok, voy a hacer más espacio para resolverla. Nuevamente, ¿qué estamos buscando? Las cosas problemáticas en los números reales. Denominadores 0, raíces pares de un negativo. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué se debe cumplir? ¿Tengo denominadores? No, no tengo ningún denominador, por ahí no tengo ninguna restricción. Pero sí tengo una raíz par, ¿verdad? Es una raíz cuadrada. Entonces, lo que está adentro de la raíz cuadrada tiene que ser positivo. ¿Okay? Esa es la restricción que tengo. Tiene que ser positivo o podría ser 0, no hay ningún problema. Mayor o igual a 0. Esa es la restricción que se debe cumplir. En los ejemplos, ¿verdad? En alguna de las consignas anteriores que había visto, cuando tenían que encontrar dominios máximos, veía que cuando ponían raíz, en la condición me ponían que la raíz tenía que ser mayor o igual a 0. Esto estaba mal. No es la raíz. O sea, la raíz siempre devuelve positivos. No. Los números reales tienen problema
cuando lo que está adentro de la raíz es un negativo. Entonces, para evitar ese problema, lo que está adentro de la raíz tiene que ser un positivo siempre. O 0. ¿Okay? Muy bien, ¿cómo resuelvo esta ecuación, esta inecuación? Las inecuaciones dijimos que se clasificaban en las lineales, cuando la variable estaba elevada a la 1, que se podían hacer despejando. Y todas las demás. O sea, esta no es una lineal, entonces caigo en todas las demás y todas las demás se hacían por una tabla de signos. Entonces voy a hacer una factorización. Aquí es raíz de 2 más x, raíz de 2 menos x. Y hago una tabla de signos para ver en cuáles intervalos esa cuadrática es positiva y en cuáles intervalos esa cuadrática es negativa. Aquí voy a decir el signo de la expresión al final. Entonces voy a decir que aquí estoy en menos infinito. Los ceros de mis factores lineales son menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿Okay? El primer factor, que es raíz de 2 más x, tiene su cero en menos raíz de 2. Y es una función lineal creciente, va para arriba. Viene de los negativos en y, ¿verdad? Viene abajo y pasa a los positivos en y. Pasa al lado de arriba del eje. Por el contrario, raíz de 2 menos x tiene su 0 en raíz de 2 positivo. Y es una función lineal decreciente, ¿verdad? Por su pendiente. Entonces viene de arriba, viene de los positivos y pasa a los negativos. De ahí hago la multiplicación de signos, ¿verdad? Menos por más da menos, más por más da más por menos da menos. ¿Okay? Y ando buscando dónde es positivo, ¿verdad? Eso es lo que me pide la inecuación, donde es mayor o igual a 0. Por lo tanto, es mayor o igual a 0 en ese intervalo entre menos raíz de 2, ¿verdad? En este intervalo entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Por lo tanto, el dominio máximo de esa función f son todos los números que están entre menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿Okay? Yo puedo evaluar cualquier número que esté ahí. Digamos el 0, ¿verdad? Por ejemplo, si sustituyo el 0 me da 3 a la raíz de 2. Se puede evaluar, no hay ningún problema, ¿verdad? El 1, ¿verdad? El 1 me da 3 a la 1, que es 3. Eso se puede evaluar. Pero no puedo evaluar algo que esté fuera de eso. Si ustedes me dicen, quiero evaluar el 2, no pueden. ¿Por qué? Porque queda 3 a la raíz de menos 2. Eso da problemas. Da problemas en los números reales. ¿Okay? Entonces seguimos fijándonos en ese tipo de cosas, ¿verdad? En las mismas reglas que antes nos fijábamos. Hagamos un último ejemplo de dominio. El C. Calculemos el dominio de la función e a la, pongamos aquí una raíz de x menos 2 y aquí dividido entre x. ¿Ok? Igual, decimos, bueno, ¿qué se debe cumplir? Aquí estoy haciendo una combinación de los dos casos problemáticos en los números reales. Tengo una raíz par, una raíz cuadrada. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y tengo un denominador. Lo que está en el denominador no puede ser un 0. De aquí, x tiene que ser más grande o igual a 2 y x distinto de 0. Quería que se quitara el 0. Agreguémosle aquí un más. X más 2. Para que sea aquí más y aquí menos. ¿Okay? Entonces estamos diciendo que tiene que ser más grande que menos 2, pero diferente de 0. Entonces el dominio de f tiene que ser más grande que menos 2, mayor o igual a menos 2. ¿Okay? Pero tenemos una restricción con el 0. Entonces le cambié ese más para que tuviéramos que quitar el 0, ¿verdad? A como estaba me quedaba mayor o igual que 2 y en realidad el 0 no se hubiera tenido que quitar porque no estaba en el intervalo. ¿Okay? Ese es el dominio de nuestra función. Yo puedo ir y evaluar ahí cualquier número que sea más grande o igual que menos 2, excepto el 0. Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien, vamos a hacer aquí una pausa en la grabación.